La Plaza Mayor de Madrid era un hervidero de vida en aquella soleada mañana de primavera. Turistas con cámaras colgando del cuello se maravillaban ante la grandiosidad de la arquitectura barroca. Parejas jóvenes se tomaban de la mano paseando bajo los soportales centenarios, y artistas callejeros ofrecían sus espectáculos a cambio de unas monedas. El aire vibraba con el bullicio de las conversaciones, las risas y el ocasional acorde de una guitarra. En una de las esquinas menos transitadas, apoyado contra una columna de piedra, se encontraba Rafael. Su aspecto desaliñado y sus ropas gastadas lo confundían fácilmente con uno de los muchos mendigos que pululaban por la zona. Su barba larga y descuidada ocultaba gran parte de su rostro, y sus ojos, de un color azul sorprendentemente intenso, parecían observar el mundo con una mezcla de cansancio y aguda inteligencia. Pocos se percataban de la agilidad felina con la que se movía a pesar de su aparente dejadez, ni de la callosidad discreta en sus nudillos, un testimonio silencioso de un pasado que nada tenía que ver con la mendicidad. Elena Ferrer era una mujer que irradiaba éxito y confianza. A sus 30 y tantos años, dirigía con mano firme un importante holding empresarial con intereses en diversos sectores. Su vestimenta elegante, su porte distinguido y el aura de poder que la rodeaba la hacían destacar entre la multitud. Aquella mañana, Elena caminaba con paso rápido por la plaza, absorta en las llamadas que atendía a través de sus auriculares inalámbricos. Su mente estaba llena de cifras, reuniones y estrategias, apenas consciente del bullicio que la rodeaba. De repente, mientras hablaba con un tono de voz firme y profesional, Elena se tambaleó. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor y sorpresa, y sus manos se llevaron instintivamente al pecho. El teléfono cayó al suelo sin que ella se diera cuenta, y sus rodillas cedieron, precipitándola al adoquinado de la plaza. Un murmullo de sorpresa recorrió a los transeúntes más cercanos, quienes se detuvieron para observar la escena con curiosidad y preocupación. Rafael, que había estado observando el movimiento de la plaza con una atención que pocos mendigos suelen mostrar, reaccionó con una velocidad sorprendente. En apenas un par de segundos, se deslizó entre la gente que comenzaba a aglomerarse alrededor de Elena y se arrodilló a su lado. Su rostro, habitualmente inexpresivo, mostraba ahora una concentración intensa. Elena yacía en el suelo, pálida y con los ojos cerrados. Su respiración era superficial y entrecortada. La gente a su alrededor murmuraba sin saber qué hacer, algunos intentando llamar a los servicios de emergencia con sus teléfonos móviles. La confusión y la incertidumbre se palpaban en el aire. Sin decir una palabra, Rafael apartó suavemente a una señora que intentaba abanicar a Elena con un periódico. Con movimientos rápidos y precisos, colocó a la mujer boca arriba y localizó un punto específico en su pecho. Para sorpresa de todos, justo antes de que alguien pudiera intervenir o preguntar qué estaba haciendo, Rafael aplicó una extraña técnica. No fue un golpe violento, sino más bien una presión firme y controlada, acompañada de un ligero movimiento de su mano que parecía canalizar una fuerza invisible. El efecto fue casi instantáneo. Elena jadeó y sus ojos se abrieron, mostrando una mirada confusa pero llena de vida. Su respiración se hizo más profunda y regular, y un tenue color comenzó a regresar a sus mejillas. El asombro en los rostros de los presentes era palpable. Nadie entendía lo que acababa de presenciar. Cómo un simple mendigo había logrado reanimar a aquella mujer aparentemente al borde del colapso. En pocos minutos llegaron al lugar los socios y el hermano de Elena, avisados por la llamada telefónica que se había cortado. Al ver a Elena sentada, apoyada en el regazo de una señora y visiblemente recuperada, aunque aún débil, se acercaron con alivio y preocupación. «Elena, ¿qué ha pasado?», preguntó su hermano. «Álvaro,
un hombre de negocios con un aire protector. Elena parpadeó, intentando ordenar sus pensamientos. No lo sé. De repente, sentí un fuerte dolor en el pecho y todo se volvió oscuro. Su mirada se dirigió hacia Rafael, quien se había apartado discretamente y observaba la escena con su habitual aire impasible. Él me ayudó. La atención de Álvaro y del socio de Elena, un hombre llamado Javier, se centró entonces en Rafael. Lo observaron con desconfianza y sorpresa, sin poder creer que aquel hombre de aspecto humilde hubiera sido el responsable de la recuperación de Elena. «¿Tú?», preguntó Javier, con un tono que denotaba incredulidad. «¿Qué le hiciste?». Rafael se encogió de hombros ligeramente, sin hacer contacto visual. «Solo intenté ayudar». Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Álvaro se acercó a Rafael con una mezcla de gratitud y suspicacia. «Mi hermana te está agradecida». «Sin duda. Pero, ¿cómo?». No terminó la frase, buscando las palabras adecuadas para expresar su asombro. Antes de que Rafael pudiera responder, Elena se incorporó con dificultad, apoyándose en el brazo de su hermano. Su mirada estaba fija en el mendigo, y en sus ojos se podía ver una mezcla de gratitud profunda y una curiosidad intensa. «Gracias», dijo Elena, dirigiéndose directamente a Rafael. Su voz aún era débil, pero firme. «Realmente me salvaste la vida». Rafael asintió levemente. Sin cambiar su expresión, parecía incómodo bajo la mirada de todos. La ambulancia llegó poco después, y los paramédicos atendieron a Elena en el lugar antes de insistir en trasladarla a un hospital para una revisión completa. Álvaro acompañó a su hermana, mientras que Javier se quedó para intentar averiguar algo más sobre el misterioso mendigo que había intervenido de manera tan inusual. Sin embargo, Rafael ya no estaba allí. En el breve lapso de tiempo que había tomado la llegada de los servicios de emergencia, se había esfumado entre la multitud, tan silenciosamente como había aparecido, dejando tras de sí un torbellino de preguntas y una sensación de irrealidad en el aire de la Plaza Mayor. Elena, desde la ambulancia, no dejaba de pensar en aquel hombre, en la intensidad de sus ojos y en el inexplicable acto que le había devuelto la vida. Un sentimiento extraño, desconocido hasta entonces, comenzaba a florecer en su interior. Un sentimiento que iba más allá de la simple gratitud. El resplandor blanco y frío de la habitación del hospital fue lo primero que Elena registró al abrir los ojos. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista y deshacerse de la sensación de aturdimiento que la envolvía. Un leve dolor punzante en el pecho le recordó el repentino ataque en la Plaza Mayor. Giró la cabeza lentamente y reconoció el rostro preocupado de su hermano Álvaro, quien dormitaba en una silla junto a la cama. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Álvaro al notar que Elena había despertado. Se incorporó rápidamente, con los ojos todavía legañosos. «Elena, ¿cómo te encuentras? Estábamos muy preocupados». Su voz reflejaba la angustia que había sentido en las últimas horas. Elena intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron. «Estoy bien. Creo un poco débil. Eso sí». ¿Qué pasó exactamente? Su mente aún era un torbellino de imágenes inconexas. Recordaba el bullicio de la plaza, el dolor opresivo y luego la oscuridad. Álvaro tomó su mano con suavidad. «Sufriste un colapso. Los médicos creen que fue un episodio de estrés severo combinado con algo de fatiga. Han hecho algunas pruebas, pero los resultados no muestran nada concluyente por ahora». «Estrés», repitió Elena, frunciendo el ceño. Si bien su vida era exigente y llena de responsabilidades, siempre se había considerado una persona fuerte y capaz de manejar la presión. Algo no encajaba, pero recuerdo
un hombre, un mendigo. Álvaro intercambió una mirada significativa con Javier, quien acababa de entrar en la habitación. Javier, siempre pragmático y eficiente, se había encargado de los trámites iniciales en el hospital y de informar a los socios de la empresa sobre la situación de Elena. «Sí», confirmó Javier, acercándose a la cama. «Un indigente te ayudó en la plaza antes de que llegara la ambulancia. Según los testigos, actuó con rapidez. Parece que aplicó algún tipo de maniobra extraña que te hizo reaccionar». Elena se incorporó un poco más en la cama. Apoyándose en las almohadas, su mente comenzaba a reconstruir los fragmentos del recuerdo. La imagen de Rafael, arrodillado junto a ella, con sus ojos azules fijos en su rostro, se hizo más nítida. Sintió una punzada de gratitud intensa al recordarlo. «Quiero verlo», dijo Elena con determinación. Álvaro y Javier se miraron con sorpresa. «¿Ver a quién?» «Elena», preguntó Álvaro con cautela. «Al mendigo, al hombre que me salvó. Necesito agradecerle». Elena sentía que unas simples palabras no serían suficientes para expresar la profunda deuda que sentía hacia aquel extraño. «Elena, no creo que sea necesario», intervino Javier con su habitual tono razonable. «Ya estás a salvo. Seguramente la policía habrá tomado nota del incidente. Podemos intentar localizarlo y ofrecerle una recompensa por su ayuda». «No se trata de una recompensa, Javier», replicó Elena con firmeza. «Quiero hablar con él personalmente. Quiero saber quién es y por qué. ¿Por qué hizo lo que hizo? Había algo en la forma en que Rafael la había mirado, en la seguridad de sus movimientos, que la había impresionado profundamente». Durante los siguientes días, mientras se recuperaba en el hospital, Elena no dejó de pensar en Rafael. Preguntó a su hermano y a Javier si habían podido encontrarlo, pero las noticias no eran alentadoras. Parecía haberse desvanecido sin dejar rastro, como un fantasma en la multitud. Cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se hacía en Elena la sensación de que su encuentro con aquel hombre no había sido una simple casualidad. Las visitas de sus amigos y socios se sucedían, todos expresando su alivio por su recuperación y aconsejándole que se tomara las cosas con calma. Sin embargo, Elena sentía una inquietud que no podía explicar. La experiencia de haber estado tan cerca de la muerte la había hecho reflexionar sobre su vida, sobre sus prioridades y sobre el vacío que, a pesar de su éxito profesional, sentía en su interior. Una tarde, mientras miraba por la ventana la ajetreada vida de la ciudad, una idea audaz y completamente inesperada cruzó por su mente. Era una idea tan descabellada que, de haberla escuchado de otra persona, la habría tachado de ridícula. Pero para Elena, en aquel momento, parecía la única respuesta lógica a la profunda gratitud y la extraña fascinación que sentía por su Salvador. Cuando Álvaro y Javier la visitaron al día siguiente, Elena los recibió con una serenidad inusual. Había tomado una decisión que cambiaría su vida por completo. «Necesito que hagan algo por mí», les dijo con un tono de voz tranquilo pero firme. Álvaro y Javier se miraron con expectación. «Claro, Elena, lo que necesites», respondió su hermano con cariño. Elena respiró hondo y pronunció las palabras que habían estado rondando en su cabeza durante días. «Quiero que encuentren a ese hombre, al mendigo que me salvó en la Plaza Mayor. Y cuando lo encuentren, quiero pedirle que se case conmigo». El silencio que siguió a sus palabras fue denso y prolongado. Álvaro y Javier se quedaron petrificados, con la boca entreabierta, incapaces de creer lo que acababan de oír. La incredulidad se reflejaba en sus rostros. ¿Qué acabas de decir, Elena?», balbuceó Álvaro finalmente, con la voz temblorosa. «Lo que oíste», respondió Elena con una calma sorprendente. «Quiero casarme con él». Javier fue el primero en reaccionar.
aunque su incredulidad era igual de grande que la de Álvaro. «Elena, por favor, tienes que estar bromeando. Estás vulnerable. Acabas de pasar por una experiencia traumática. No puedes estar hablando en serio». «Hablo muy en serio». «Javier», insistió Elena, «sé que suena loco, pero es lo que siento. Ese hombre, él me devolvió la vida. Siento que le debo mucho más que un simple agradecimiento. Y además, siento algo más, algo que no puedo explicar». Álvaro se acercó a la cama, con el rostro lleno de preocupación. «Elena, cariño, entiendo que estés agradecida, pero esto es una locura. No conoces a ese hombre, no sabes nada de él. Es un mendigo, vive en la calle. ¿Cómo puedes siquiera considerar la posibilidad de...?» «¿Y qué...?» interrumpió Elena con un brillo de desafío en los ojos. «¿Acaso eso lo hace menos humano? Él fue el único que actuó cuando todos los demás se quedaron paralizados. Él fue quien me ayudó sin esperar nada a cambio. Y sí, no lo conozco, pero siento que hay algo, una conexión. Tal vez sea una locura, como dices, pero es mi decisión». La discusión se prolongó durante horas. Álvaro y Javier intentaron persuadir a Elena para que reconsiderara su decisión, argumentando que estaba actuando impulsivamente y que podría arrepentirse amargamente en el futuro. Le recordaron su posición social, su éxito empresarial, su vida privilegiada. ¿Cómo podía siquiera pensar en unirse a un hombre que vivía en la indigencia? Pero Elena se mantuvo firme en su postura. Sentía que el destino la había puesto en el camino de aquel hombre por alguna razón, y estaba decidida a descubrir cuál era. La idea de casarse con él no le parecía tan descabellada como a los demás. Era una forma de romper con la monotonía de su vida, de desafiar las convenciones sociales y de explorar un mundo completamente diferente al suyo. Y en el fondo, también había una profunda curiosidad por conocer al hombre que, con un simple acto, había despertado en ella sentimientos tan intensos. Finalmente, Álvaro y Javier, al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Elena, comprendieron que no podrían hacerla cambiar de opinión. Aunque seguían escépticos y preocupados, aceptaron a regañadientes ayudarla a encontrar a aquel misterioso mendigo de la Plaza Mayor. La búsqueda no sería fácil, pero por Elena estaban dispuestos a intentarlo. La búsqueda de Rafael no resultó sencilla. La Plaza Mayor, con su constante flujo de gente, era un laberinto donde un hombre que deseaba pasar desapercibido podía hacerlo fácilmente. Álvaro y Javier movieron sus contactos en la policía y en organizaciones de ayuda para personas sin hogar. Distribuyeron discretamente fotografías del hombre basadas en la descripción de Elena, pero durante los primeros días no obtuvieron resultados. Elena, impaciente y cada vez más convencida de la importancia de encontrar a Rafael, insistió en regresar a la plaza tan pronto como los médicos se lo permitieron, aunque aún se sentía débil y debía moverse con precaución. La idea de que su salvador pudiera desaparecer de su vida para siempre la llenaba de angustia. Una tarde, mientras Álvaro la acompañaba lentamente por los soportales, Elena divisó una figura familiar sentada en su habitual rincón, apoyado contra la misma columna de piedra. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba Rafael, con su aspecto desaliñado y su mirada penetrante, observando el movimiento de la plaza con la misma calma que ella recordaba. «¡Álvaro! ¡Mira! ¡Es él!», exclamó Elena, señalando con una mano temblorosa. Álvaro entrecerró los ojos y reconoció la figura. «¿Estás segura? Parece igual que la descripción, pero...». «Es él, estoy segura», interrumpió Elena con firmeza. «Tenemos que hablar con él». Con una mezcla de excitación y nerviosismo, Elena y Álvaro se acercaron a Rafael. Al notar su presencia, el hombre levantó la vista y sus ojos azules se encontraron con los de Elena.
Hubo un instante de reconocimiento silencioso, una conexión tácita que trascendía las diferencias entre sus mundos. «Disculpe», comenzó Elena, con la voz aún un poco débil. «¿Es usted Rafael?» Rafael asintió levemente, sin dejar de mirarla. Su expresión era cautelosa, como si esperara algún reproche o alguna explicación por su repentina desaparición del hospital. «Soy Elena Ferrer», continuó la empresaria, extendiéndole una mano que Rafael observó con cierta duda, antes de estrecharla brevemente. «Quería agradecerle personalmente lo que hizo por mí en la plaza. Me salvó la vida». «No fue nada», respondió Rafael con voz áspera, apartando la mirada. Parecía incómodo con la efusión de gratitud de Elena. «No fue nada para usted, pero para mí lo fue todo», insistió Elena. Quería preguntarle, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me ayudó de esa manera tan peculiar? Rafael dudó por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Vi que necesitaba ayuda. Hice lo que creí que era correcto. Su respuesta era simple y directa, sin ofrecer más detalles. Elena respiró hondo, reuniendo valor para dar el siguiente paso. Álvaro la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, sin saber qué esperar de aquel encuentro. «Rafael», dijo Elena, con la voz más firme, «siento que le debo mucho más que un simple agradecimiento. Lo que hizo por mí fue un milagro, y desde que desperté en el hospital no he podido dejar de pensar en usted». Rafael la miró con sorpresa, su habitual expresión impasible ligeramente alterada. «Sé que esto puede sonar extraño, incluso ridículo», continuó Elena, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas, «pero me gustaría pedirle que se case conmigo». El silencio que siguió a sus palabras fue aún más denso que el que había llenado la habitación del hospital. Rafael se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Álvaro, a su lado, ahogó una exclamación de sorpresa y miró a su hermana con incredulidad. Rafael finalmente reaccionó, aunque no de la manera que Elena esperaba. Soltó una breve carcajada incrédula, sacudiendo la cabeza lentamente. «Señora Ferrer, creo que no me ha entendido bien. Soy un mendigo. Vivo en la calle. Usted es una mujer exitosa, elegante. ¿Por qué haría una presta tan absurda?» «No es absurda para mí», replicó Elena con firmeza, a pesar del ligero temblor en su voz. «Sé que nuestras vidas son muy diferentes, que no tenemos nada en común, aparentemente, pero siento una conexión con usted, Rafael, algo que no puedo explicar, y creo que podríamos tener algo especial». Rafael la observó con una mezcla de incredulidad y algo parecido a la curiosidad. Nadie en su vida lo había mirado de esa manera, con tanta sinceridad y tanta esperanza. «Señora Ferrer», comenzó a decir de nuevo, con un tono más serio, «usted está agradecida. Es normal después de lo que pasó, pero eso no es razón suficiente para casarse. No es solo gratitud», insistió Elena, «es admiración por su valentía, por su rapidez de reacción, por todo. Y sí, tal vez haya gratitud, pero también hay algo más, algo que quiero explorar, quiero conocerlo. Rafael, quiero saber quién es realmente». La conversación continuó durante un buen rato. Elena tuvo que emplear toda su persuasión y sinceridad para convencer a Rafael de que su propuesta era seria. Le habló de su vida, de su soledad a pesar del éxito, de su deseo de encontrar algo más significativo. Rafael escuchó en silencio, analizando cada una de sus palabras con sus intensos ojos azules. Finalmente, después de mucha vacilación y muchas preguntas por parte de Rafael sobre las motivaciones de Elena, el hombre suspiró profundamente. «No sé qué decir. Señora Ferrer, esto es inesperado. Nunca imaginé que...» «Llámame Elena»,
lo interrumpió ella con una leve sonrisa. Y no tienes que darme una respuesta ahora mismo. Piensa en ello. Tómate tu tiempo. Solo quiero que sepas que mi propuesta es sincera. Rafael la miró a los ojos, buscando algún signo de engaño o de burla, pero solo encontró sinceridad y una extraña determinación. Elena, dijo finalmente, con un tono de voz más suave, no sé qué futuro podría haber para nosotros, con vidas tan diferentes, pero sí, acepto conocerla mejor. Acepto su extraña propuesta. La noticia de la inminente boda entre la exitosa empresaria Elena Ferrer y un mendigo desconocido causó un auténtico terremoto en la alta sociedad madrileña. Los amigos y socios de Elena no podían creerlo. Pensaban que había perdido la razón, que estaba sufriendo las secuelas del colapso o que había sido víctima de algún tipo de engaño. Intentaron por todos los medios disuadirla, pero Elena se mantuvo firme en su decisión. Por otro lado, la noticia llegó también a los oídos de la pequeña comunidad de personas sin hogar que conocían a Rafael. La mayoría se mostraron escépticos y preocupados por su amigo. No entendían qué podía ofrecerle una mujer rica y poderosa como Elena a un hombre que vivía en la calle. Algunos incluso sospechaban de las intenciones de la empresaria. A pesar de las críticas y las dudas de su entorno, Elena y Rafael comenzaron a pasar tiempo juntos. Ella lo invitaba a cenar a su elegante apartamento. Lo acompañaba a pasear por parques tranquilos y poco a poco fueron descubriendo que, más allá de sus diferencias superficiales, existía una conexión genuina entre ellos. Rafael resultó ser un hombre inteligente y culto, con una visión del mundo muy particular y una sorprendente habilidad para las artes marciales, algo que demostró en privado a una Elena cada vez más fascinada. Su relación era un desafío constante a las convenciones sociales, pero para Elena y Rafael, lo que comenzaba como un acto impulsivo de gratitud y curiosidad, se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo y significativo. Ambos estaban dispuestos a luchar contra los prejuicios y las adversidades para construir un futuro juntos. Aunque el camino que tenían por delante estuviera lleno de incertidumbre, a medida que pasaban los días, Elena y Rafael se sumergían en un proceso de conocimiento mutuo que desafiaba todas las expectativas. Elena descubrió en Rafael una inteligencia aguda y una sorprendente sensibilidad, ocultas tras una fachada de hombre endurecido por la vida en la calle. Rafael, a su vez, se dejaba sorprender por la sinceridad y la falta de prejuicios de Elena, una mujer que, a pesar de su riqueza y posición, lo trataba con una naturalidad y un respeto que nunca antes había experimentado. En una de sus conversaciones nocturnas en el apartamento de Elena, con las luces de la ciudad parpadeando como luciérnagas en la distancia, Elena se atrevió a preguntarle sobre su pasado. Rafael siempre había evitado hablar de ello, respondiendo con evasivas o con un silencio que invitaba a no insistir. Pero la confianza que se había ido construyendo entre ellos le dio a Elena la valentía para intentarlo de nuevo. Rafael comenzó con suavidad, tomando su mano. Sé que no te gusta hablar de tu vida antes de la plaza, pero siento curiosidad. ¿Cómo terminaste viviendo así? Rafael suspiró, mirando hacia la ventana. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz de la luna, mostraba una sombra de tristeza. Después de un largo silencio, finalmente comenzó a hablar. Mi nombre real no es Rafael, confesó, es Lian. Nací y crecí en un lugar muy diferente a este, en las montañas de una tierra lejana. Su acento, aunque fluido en español, tenía un ligero matiz que Elena nunca había notado antes. Mi familia pertenecía a un antiguo clan dedicado a la protección de ciertos conocimientos y habilidades, digamos, especiales. Elena lo miró con fascinación. ¿Habilidades especiales? Rafael asintió. Entrenamiento en artes marciales, técnicas de curación.
cosas que no se ven a menudo en este mundo moderno. Fui instruido desde niño en estas disciplinas. Entonces, ¿por qué estabas en la calle?, preguntó Elena, cada vez más intrigada. Hubo problemas, respondió Rafael con un tono sombrío. Conflictos internos en el clan, traiciones. Me vi obligado a huir, a dejar todo atrás para proteger algo, o a alguien. Llegué a este país sin nada, sin conocer a nadie. Vivir en la calle era la única opción que encontré para sobrevivir y pasar desapercibido. Elena apretó su mano en señal de apoyo. Podía sentir el dolor y el secreto que aún lo rodeaban. ¿Y la técnica que usaste conmigo en la plaza?, se atrevió a preguntar. ¿Eso también forma parte de esas habilidades especiales? Rafael asintió de nuevo. Es una antigua técnica de manipulación de la energía vital. Puede usarse para curar, pero también para otras cosas. Su tono se volvió ligeramente más grave. La revelación del pasado de Rafael abrió un nuevo mundo de comprensión para Elena. Su aparente torpeza y su vida de mendigo eran solo una fachada que ocultaba a un hombre con un pasado misterioso y unas habilidades extraordinarias. Mientras tanto, la noticia de la relación entre Elena y Rafael había llegado a oídos de ciertas personas que no veían con buenos ojos esta unión. En el mundo de los negocios de Elena, no todos eran aliados leales. Había rivales que envidiaban su éxito y que estaban esperando cualquier oportunidad para derrocarla. Uno de ellos era Ricardo Vargas, un empresario sin escrúpulos que había intentado en varias ocasiones tomar el control del holding de Elena. Vargas era un hombre ambicioso y despiadado, con una red de contactos turbios y una reputación de jugar sucio. Cuando se enteró de la repentina enfermedad de Elena y de la aparición de un misterioso mendigo que ahora parecía tener una relación íntima con ella, sus sospechas se despertaron. Vargas comenzó a investigar discretamente a Rafael. Contrató a detectives privados para que siguieran sus movimientos y averiguaran todo lo posible sobre su pasado. No le costó mucho descubrir que la versión oficial de Rafael como un simple mendigo no encajaba con ciertos detalles que lograron recopilar. Había rumores vagos sobre un hombre con habilidades de lucha inusuales que había llegado a la ciudad hacía algunos años y que había evitado cualquier tipo de contacto con las autoridades. Para Vargas, Rafael se había convertido en una pieza clave en el misterio de la repentina enfermedad de Elena. Sospechaba que el mendigo no era quien decía ser y que su aparición en la vida de Elena podía formar parte de un plan para manipularla o para acceder a su fortuna. La idea de que un hombre de la calle pudiera tener una influencia tan grande sobre una empresaria como Elena Ferrer le resultaba inaceptable y peligrosa. Vargas reunió a sus colaboradores más cercanos. Entre ellos se encontraba una mujer elegante y fría, llamada Isabel, que había sido socia de Elena en el pasado y que guardaba un profundo resentimiento hacia ella. Isabel creía que Elena la había traicionado en un acuerdo comercial importante y estaba dispuesta a aliarse con Vargas para vengarse. «Tenemos un problema con ese mendigo», dijo Vargas en una reunión secreta en su lujosa oficina. «Parece que tiene a Elena completamente embelesada, y no me gusta nada que no sepamos de él. Podría ser una amenaza para nuestros planes». «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Isabel, con una sonrisa maliciosa en los labios. «Primero, quiero saber todo sobre él», respondió Vargas. «Su pasado, sus intenciones, todo. Segundo, quiero que lo vigilen de cerca. Necesitamos saber cuáles son sus movimientos y con quién se relaciona». «Y si resulta ser un problema», insinuó otro de los presentes, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. Vargas sonrió con frialdad. «Si es un problema, nos encargaremos de que deje de serlo. Elena es demasiado valiosa para dejarla caer en manos de un cualquiera». Así, mientras Elena y Rafael intentaban construir su relación y desentrañar los misterios de su pasado, una sombra oscura
comenzaba a cernirse sobre ellos. Ricardo Vargas y sus aliados estaban decididos a descubrir la verdad sobre el mendigo y a eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia el poder y la fortuna. Elena y Rafael, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a un enemigo poderoso y despiadado, que no dudaría en usar cualquier medio para lograr sus objetivos. La fragilidad de su incipiente felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba. La amenaza que se cernía sobre ellos se hizo tangible una noche, cuando Elena regresaba a su apartamento después de una cena con Rafael. Al bajar del coche frente a su elegante edificio, notó una figura sospechosa, oculta en las sombras de un árbol cercano. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió corriendo hacia ella, con un rostro cubierto por una gorra y una actitud amenazante. Por instinto, Elena gritó y retrocedió, pero el hombre era rápido. Justo cuando parecía que iba a alcanzarla, otra figura surgió de la oscuridad, moviéndose con una velocidad sorprendente. Rafael, que la había acompañado discretamente a cierta distancia, interceptó al agresor con una agilidad felina. En cuestión de segundos, y sin pronunciar una palabra, Rafael aplicó una serie de movimientos precisos y contundentes que dejaron al atacante indefenso en el suelo, quejándose de dolor. Elena observó la escena con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sintiendo al mismo tiempo terror y un profundo alivio. Rafael se acercó a ella inmediatamente, con la mirada llena de preocupación. «¿Estás bien? Elena, ¿te hizo daño?» Elena asintió, todavía temblorosa. «Estoy bien, gracias a ti. ¿Quién era ese hombre?» Rafael examinó al agresor caído, que intentaba incorporarse con dificultad. «No lo sé, pero no creo que fuera un simple ladrón. Parecía tener un objetivo específico. Este incidente sirvió como un sombrío recordatorio del peligro que les acechaba». Elena comprendió que Ricardo Vargas no dudaría en recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos. Rafael, por su parte, se sintió más decidido que nunca a proteger a la mujer que se había atrevido a amarlo, a pesar de su pasado. A partir de esa noche, Rafael insistió en entrenar a Elena en defensa personal. Al principio, Elena se mostró escéptica. Siempre se había considerado una mujer delicada y poco atlética, pero la determinación en los ojos de Rafael la convenció de que no tenía otra opción. Rafael transformó una de las amplias salas de su apartamento en un improvisado gimnasio. Colocó colchonetas en el suelo y le enseñó a Elena los fundamentos de algunas técnicas de artes marciales. Comenzaron con ejercicios básicos de calentamiento y estiramientos, seguidos de movimientos de defensa sencillos pero efectivos. Para sorpresa de ambos, Elena demostró tener una aptitud inesperada para el combate, aunque al principio se sentía torpe e insegura. Con la guía paciente y experta de Rafael, pronto comenzó a ganar confianza en sí misma. Descubrió músculos que no sabía que tenía y una fuerza interior que nunca antes había necesitado. Durante las sesiones de entrenamiento, la relación entre Elena y Rafael se profundizó aún más. El contacto físico, la concentración compartida y la sensación de trabajar juntos hacia un objetivo común crearon un vínculo especial entre ellos. Elena admiraba la disciplina y la paciencia de Rafael como instructor, y Rafael se sentía orgulloso de la dedicación y el progreso de Elena. En paralelo al entrenamiento de Elena, Rafael comenzó a tomar sus propias precauciones. Se movía con más cautela por la ciudad, utilizando los conocimientos que había adquirido en su pasado para detectar posibles amenazas. Sabía que Vargas no se detendría ante nada para eliminarlos, y estaba decidido a no permitir que lo lograra. Una tarde, mientras descansaban después de una intensa sesión de entrenamiento, Elena observó a Rafael con una mirada llena de admiración. «Nunca pensé que sería capaz de hacer esto», confesó, con una sonrisa de satisfacción.
Me siento mucho más fuerte y segura de mí misma. Rafael le devolvió la sonrisa. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Elena, solo necesitabas encontrar la manera de liberarla. En ese momento, Elena comprendió que la propuesta de matrimonio que le había hecho a Rafael no había sido solo un acto de gratitud impulsivo. Se había enamorado de él, de su fuerza silenciosa, de su lealtad inquebrantable y de la forma en que la miraba, como si viera en ella algo valioso que ella misma aún no había descubierto. Decidida a demostrarle sus sentimientos, Elena se acercó a Rafael y lo besó con ternura. Fue un beso diferente a los anteriores, un beso que expresaba no solo amor, sino también gratitud y respeto. Rafael respondió al beso con la misma intensidad, envolviéndola en sus brazos con fuerza. «Te amo, Rafael», susurró Elena al separarse. Rafael la miró a los ojos, con una expresión de profunda emoción. «Y yo te amo a ti, Elena, más de lo que puedo expresar con palabras». En ese instante, supieron que su relación era mucho más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. Juntos, formarían una alianza improbable pero poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. Elena, la exitosa empresaria, había encontrado en el humilde mendigo no solo a un salvador, sino también al amor de su vida. Y Rafael, el hombre que había huido de su pasado y se había escondido del mundo. Había encontrado en Elena una razón para luchar y para mostrar su verdadero yo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos y planes. Rafael continuó entrenando a Elena, perfeccionando sus habilidades de defensa personal y enseñándole tácticas de autoprotección. Al mismo tiempo, ambos trabajaron juntos para recopilar información sobre Ricardo Vargas y sus colaboradores, intentando anticipar sus movimientos y descubrir cuáles eran sus próximos pasos. Sabían que el enfrentamiento final era inevitable y estaban decididos a estar preparados para cuando llegara el momento. Su amor y su creciente confianza mutua eran sus armas más poderosas en esta lucha desigual contra un enemigo rico y despiadado. La mendiga y la empresaria, unidos por un destino inesperado, se preparaban para la batalla de sus vidas. El enfrentamiento final se desencadenó durante la junta anual de accionistas del holding Ferrer, Ricardo Vargas. Aprovechando la reciente debilidad de Elena y la controversia generada por su relación con Rafael, había estado maniobrando en secreto para conseguir el apoyo de otros accionistas y tomar el control de la empresa. Elena, acompañada por Rafael, llegó a la junta con una determinación férrea. A pesar de las miradas de sorpresa y desaprobación de algunos de los presentes, se mantuvo erguida y serena, apoyándose en la fuerza que había descubierto en sí misma y en la presencia tranquilizadora de Rafael a su lado. Vargas comenzó la junta con un discurso elocuente, sembrando dudas sobre la capacidad de Elena para liderar la empresa y sugiriendo la necesidad de un cambio en la dirección. Algunos accionistas, influenciados por las insinuaciones de Vargas y preocupados por la incertidumbre, comenzaron a mostrar su apoyo a su propuesta. Elena esperó su momento con paciencia. Cuando Vargas terminó su intervención, se levantó con elegancia y se dirigió a los presentes con una voz clara y firme. «Agradezco al señor Vargas sus preocupaciones», comenzó diciendo con un tono de voz que denotaba confianza. «Sin embargo, creo que es importante aclarar algunos puntos». Elena procedió a exponer con detalle la situación actual de la empresa, destacando los logros alcanzados bajo su liderazgo y presentando pruebas irrefutables de las manipulaciones y las maniobras oscuras que Vargas había estado llevando a cabo para desestabilizar la compañía. Mostró documentos y correos electrónicos que evidenciaban los intentos de Vargas por sabotear acuerdos comerciales importantes y por difundir rumores falsos sobre su salud y su vida personal. Mientras Elena hablaba, la sala se sumió en un silencio expectante. Los accionistas, que hasta entonces habían estado divididos,
comenzaron a mostrarse cada vez más sorprendidos e indignados por las revelaciones, la imagen de Vargas, hasta entonces respetada por muchos, comenzaba a resquebrajarse. Al ver que su plan se estaba desmoronando, Vargas intentó interrumpir a Elena, pero ella lo ignoró y continuó con su exposición, con el apoyo incondicional de Javier, quien había trabajado arduamente para recopilar las pruebas que ahora presentaba. En un intento desesperado por detenerla, Vargas dio una señal discreta a uno de sus colaboradores, el mismo hombre que había atacado a Elena frente a su edificio. El hombre se levantó de su asiento y se abalanzó sobre Elena con la intención de silenciarla por la fuerza. Pero Rafael reaccionó con una velocidad asombrosa. En un instante, se interpuso entre Elena y el agresor, bloqueando su ataque con una facilidad sorprendente. Ante la mirada atónita de los presentes, Rafael aplicó una llave de artes marciales que dejó al hombre inmovilizado en el suelo. La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Los accionistas observaban con incredulidad la agilidad y la destreza de Rafael, el hombre al que hasta entonces habían considerado un simple mendigo. En ese momento, muchos comprendieron que había mucho más de lo que aparentaba en aquel hombre. Elena aprovechó la confusión para revelar la verdad detrás de su repentino colapso en la Plaza Mayor. Presentó pruebas médicas y testimonios que demostraban que su ataque no había sido causado por estrés, como se había creído inicialmente, sino por una toxina que había sido administrada en su bebida durante una reunión con Isabel, la antigua socia de Elena que ahora trabajaba en secreto para Vargas. La revelación causó una gran conmoción entre los accionistas. La traición de Isabel y la crueldad de Vargas quedaron expuestas ante todos. La verdad era mucho más siniestra de lo que nadie había imaginado. En medio del caos, Vargas intentó huir, pero fue detenido por el personal de seguridad, alertado por Javier, la policía, que ya había sido informada de las sospechas sobre las actividades de Vargas. Llegó al lugar y se llevó al empresario y a sus colaboradores detenidos. Con la verdad finalmente revelada y los culpables detenidos, la Junta de Accionistas votó unánimemente a favor de mantener a Elena como presidenta del holding Ferrer, reafirmando su confianza en su liderazgo y en su integridad. Después de la tormenta, llegó la calma. Elena y Rafael se retiraron a su apartamento. Agotados pero aliviados, habían superado una prueba muy difícil y su relación se había fortalecido aún más en el proceso. «Lo hiciste increíble, Elena», dijo Rafael, abrazándola con ternura. «Fuiste valiente y fuerte». Elena apoyó la cabeza en su pecho, sintiéndose protegida y amada. «No lo habría logrado sin ti, Rafael. Tu apoyo fue fundamental». «Siempre estaré a tu lado», respondió él con firmeza. Esa noche, mientras cenaban juntos en la tranquilidad de su hogar, Elena le preguntó a Rafael sobre sus habilidades de lucha. «Nunca me dijiste que eras tan experto», comentó con una sonrisa. Rafael dudó por un momento antes de responder. «Como te dije, mi pasado es complicado. Las artes marciales formaban parte de mi entrenamiento desde niño. Tuve que usarlas en muchas ocasiones a lo largo de mi vida». «¿Y por qué lo ocultaste?», preguntó Elena con curiosidad. «Quería dejar esa vida atrás», respondió Rafael con sinceridad. «Cuando llegué aquí, solo quería pasar desapercibido, vivir en paz. No quería volver a involucrarme en conflictos». Elena comprendió su deseo de anonimato y respetó su decisión de no revelar su pasado por completo. Lo importante era el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. En los días siguientes, Elena y Rafael trabajaron para poner en orden la empresa, deshaciéndose de las personas corruptas que habían estado trabajando para Vargas y restaurando la confianza de los empleados y los socios. La noticia de su historia se extendió por toda la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de amor y de superación de las barreras sociales. Muchos se sorprendieron
al ver a la exitosa empresaria junto al antiguo mendigo, demostrando que el amor verdadero no conoce de clases ni de apariencias. La verdad detrás del colapso de Elena había sido descubierta y la justicia se había impuesto. Ricardo Vargas y sus cómplices enfrentarían las consecuencias de sus actos. Elena y Rafael, por su parte, estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, de confianza y de un futuro prometedor. Con el paso de las semanas, la vida para Elena y Rafael comenzó a normalizarse, aunque su historia seguía siendo objeto de fascinación y comentarios en la sociedad madrileña. Elena retomó las riendas de su empresa con una determinación renovada, implementando cambios profundos para asegurar la transparencia y la ética en todas sus operaciones. La sombra de Ricardo Vargas y su red de corrupción se desvaneció, dejando espacio para una nueva era de crecimiento y confianza. Rafael, aunque seguía siendo un hombre discreto, se convirtió en un apoyo fundamental para Elena, no solo a nivel personal, sino también en el ámbito profesional. Su aguda inteligencia y su visión del mundo, forjada en circunstancias tan diversas, aportaban una perspectiva única a la toma de decisiones. Elena valoraba enormemente sus consejos y su capacidad para ver más allá de las apariencias. La relación entre ellos se afianzó día a día. Superaron juntos los prejuicios sociales y las miradas curiosas, demostrando que su amor era genuino y capaz de trascender cualquier barrera. Elena aprendió a apreciar la sencillez y la sabiduría de Rafael. Mientras que él se maravillaba con la fortaleza y la generosidad de Elena, Rafael dejó atrás su vida de anonimato en la calle, pero nunca olvidó sus experiencias. Utilizó su conocimiento del mundo de la indigencia para apoyar a organizaciones benéficas y para abogar por los derechos de las personas sin hogar. Elena, inspirada por su compromiso social, también se involucró en diversas causas filantrópicas, utilizando su influencia y sus recursos para ayudar a quienes más lo necesitaban. Su boda fue un evento íntimo y sencillo, celebrado en un pequeño jardín rodeado de sus seres queridos más cercanos. Elena lució un vestido blanco elegante, pero sin ostentaciones, y Rafael, vestido con un traje sobrio, irradiaba felicidad. Sus votos matrimoniales fueron sinceros y emotivos, promesas de amor y lealtad mutua, construidas sobre la base de una conexión inesperada y un destino compartido. Para muchos, su unión seguía siendo un misterio, un cuento de hadas moderno donde una rica empresaria se había enamorado de un mendigo. Pero para Elena y Rafael, su historia era mucho más que eso. Era un testimonio del poder del amor para romper barreras, de la importancia de mirar más allá de las apariencias y de la capacidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. En los años siguientes, Elena y Rafael construyeron una vida juntos llena de amor, respeto y compromiso. Elena continuó liderando su empresa con éxito, siempre con el apoyo incondicional de Rafael. Juntos, enfrentaron los desafíos y celebraron los logros, convirtiéndose en un ejemplo de una pareja sólida y unida. Rafael nunca reveló por completo los detalles de su pasado, pero Elena nunca sintió la necesidad de presionarlo. Sabía que él era un hombre íntegro y que su amor por ella era profundo y sincero. Lo que había sido un encuentro casual en una plaza concurrida se había convertido en una historia de amor épica, uniendo dos mundos aparentemente irreconciliables en un futuro lleno de esperanza. Y así, el mendigo que con una sola maniobra había salvado la vida de una mujer, encontró en ella no solo a su esposa, sino también a su igual, a su compañera de vida, a la persona que lo amaba por quien era realmente, más allá de cualquier título o posesión. Su historia demostró que a veces, el amor verdadero puede surgir de la manera más inesperada, desafiando todas las convenciones y construyendo un futuro donde la justicia, la igualdad y el amor prevalecen sobre cualquier otra cosa.